Entonces continuamos de cuántos estudiantes son los que restan. Se dan cuenta aquí en el equipo 1 se asignaron 5, en el equipo 2 se asignaron 4 y vamos a continuar. Entonces, ¿cuántos quedan para la asignación del equipo 3? Pues únicamente quedan 3 estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo por este lado. Entonces ahora me dice que mi población son 3 estudiantes y ¿cuánto es mi muestra? Pues 3, son los únicos que quedan. Entonces son 3 factorial entre 4 factorial, no, entre 3 factorial, y esto sería 3 menos 3 factorial, y esto quedaría en 3 factorial, y abajo 3 menos 3 quedaría en 0 factorial, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería 3 factorial por 0 factorial. Pero yo le he comentado que 0 factorial se define como 1. Por esta razón la combinación 0 se define como 1 en matemáticas y en estadística. Entonces aquí únicamente me queda 3 factorial entre, yo le había comentado 0 factorial es 1. Entonces la respuesta a este sistema sería únicamente 1. Porque 3 factorial entre 3 factorial es 1. O 3 factorial que es 6. Y abajo 3 factorial que es 6. 6 entre 6 es 1. Entonces esta combinación es 1. Entonces aquí se asignaron los estudiantes restantes que son 3. ¿De acuerdo? Pero ahí no termina el problema. Ahora sí, si se dan cuenta, yo calculé, nosotros calculamos las combinaciones independientes. ¿De acuerdo? Entonces, las combinaciones independientes fueron para el equipo 1 y equipo 2 y equipo 3 finalmente también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago para finalmente calcular las combinaciones totales? Bueno, las combinaciones totales van a ser la multiplicación de los 3 sistemas, del equipo 1, del equipo 2 y del equipo 3. Entonces, nuevamente regresamos a la regla multiplicativa. Les digo, todo está relacionado, todo es lo mismo prácticamente. Entonces, la manera N1, la manera N2 y la manera N3. O en otras palabras, multiplicar 792 por 35 por 1. Estas serían las combinatorias totales, la multiplicación de los 3. Y esto reside en el número 27.720 combinaciones. Y de esta manera, identificando N1, N2 y N3. Y la multiplicación de las 3, ahora sí, me da todas las combinaciones en las que se pueden organizar los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, nada más les quiero hacer un comentario final. Entonces, hay una manera más sencilla de calcular las combinaciones. Pero esto se restringe únicamente. Existe una manera más sencilla de calcular las combinaciones si estas se subdividen o podemos decirlas en combinaciones si estas se distribuyen o se organizan en conjuntos más pequeños. Y esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó en este caso, que los dividieron
en la población en 3 subconjuntos chiquitos, ¿de acuerdo? Y estos 3 subconjuntos chicos eran los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa si se puede subdividir en grupos más pequeños? Pues la respuesta es muy sencilla. Únicamente si la suma de los subconjuntos o grupos pequeños únicamente si la suma de los conjuntos, de los subconjuntos o grupos pequeños es igual a la población, se puede usar la siguiente ecuación. ¿Y cuál es la siguiente ecuación? Pues la siguiente ecuación no es más que un resumen o una forma más compacta de la combinatoria. Entonces vamos a insertarla. Y esta sería NCK es igual a la población n factorial entre el total de los subgrupos, es decir, los grupos más pequeños, que sería K1 factorial por K2 factorial por K3 factorial y así sucesivamente hasta un nk factorial. Y esta fórmula es más sencilla. Si se da cuenta, me está diciendo que los subgrupos son los grupos pequeños, que son las Ks, ¿de acuerdo? Y la población es toda. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo aquí. Ahora voy a copiarla nuevamente para que vea que en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, los estudiantes nuevamente son 12. Y los grupos, ¿cuántos son? Son 5, 4 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que ahora las Ks, la K1 es 5, la K2 es 4, la K3 es 3. Entonces es 12 factorial entre todos los factoriales de los elementos que resultaron del estudio, ¿no? Entonces esto es 5 factorial por 4 factorial por 3 factorial por 3 factorial. Note, nuevamente le recalco, esto solo lo puede usar si la suma de las Ks da la población. Se da cuenta, 5 más 4 es 9, más 3 es 12. Es por eso que se puede hacer. Si la suma del denominador no es igual a la población, no podrá aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera queda descrito, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Sería 12 factorial. Este ya no lo voy a hacer tan detallado. Sería 12 factorial de 12 entre el factorial de 5, que es 120, el factorial de 4, que es 24, y el factorial de 3, que es 6. Entonces, si se da cuenta, nos da el mismo resultado que si usáramos la combinatoria independiente, ¿no? Es decir, para cada uno de los eventos. Pero nótese, nada más le expliqué por simplicidad. Y únicamente se puede usar cuando la suma de las Ks de abajo, la suma de los grupos,
de la población, es decir, 5 más 4, 9, más 3, 12. Únicamente si es la suma del denominador igual a la población se puede usar. ¿Se da cuenta? Es el mismo resultado. Y bueno, usted también lo podría haber hecho más sencillo. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, con la fórmula que le comentaba. Mire, vamos a hacerlo. Nada más que yo lo expliqué muy detallado. Entonces son combinatoria de combinat de 12,5 792. Ahí está. Esto es igual a ahora 7 combinatoria 4. Entonces combinat, vamos a copiar la fórmula. Ahora la combinatoria es 7, 4. Disculpen. Ahora la combinatoria es 7 estudiantes. En el segundo grupo es 35. Y ahora en el segundo, que es 3, 3. Y se da cuenta la multiplicación de estos, es decir, de 792 por 35 por 1, da lo mismo, ¿no? Entonces, no le recomiendo que use esto debido a que solo utilícelo para comprobar sus resultados. Esto le va a servir mucho para sus cursos futuros y que tenga habilidad matemática, ¿no? Entonces, termina esta parte número 3 de la clase de permutaciones y combinaciones. Es un tanto complicado. Si se le hace complicado, le recomiendo leer el libro que les dejé en la descripción de los enlaces y de documentos de la plataforma. En el capítulo 4 vienen detallados también estos sistemas, pero les sugiero que no se confunda. Nada más únicamente orden posicional son para las combinaciones. Sin orden es para las combinaciones y con orden posicional para las permutaciones. Eso es simplemente lo que son estas cosas. Combinaciones sin orden posicional, permutaciones con orden posicional. ¿De acuerdo? Entonces me despido. Estos temas son complicados. Espero sus comentarios. Si tiene algunas dudas, escríbame. Siempre le responderé a la brevedad. Entonces nos vemos. Hasta pronto.